Hoy vamos a hablar de tres criaturas mitológicas fascinantes, de tres seres que son muy conocidos por todos, pero vamos a contar un poco su historia, sus orígenes y cómo se los ve en diferentes partes del mundo, la diferencia entre unos países y otros con respecto a las leyendas que hablan de estos seres. Este es uno de los vídeos que hemos estado subiendo semanalmente en este mes con motivo de Halloween, pero la semana que viene tenéis toda una semana con un vídeo por día también con esta temática de Halloween. Dejadme en los comentarios si tenéis alguna sugerencia, porque nunca se sabe si podemos cambiar algún tema a última hora, si me parece lo suficientemente interesante. Y también recordaros que hemos activado la opción de miembros, así que si queréis y podéis, ya tenéis la opción de apoyar al canal con una de estas membresías. Solo tenéis que darle al botoncito de abajo donde dice unirme y ahí podréis ver los diferentes niveles y los diferentes beneficios que vienen con cada uno de ellos. También, si te gustan este tipo de temas, no te olvides de suscribirte para formar parte de esta comunidad y no perderte nada. Y ahora sí, empezamos. Y vamos a empezar por las hadas, porque ¿quién no ha oído hablar de ellas? Están por todas partes, están en la historia, en las leyendas y en los cuentos. Prácticamente cada cultura tiene su propia versión de estos seres misteriosos, aunque en algunas están más presentes que en otras. Lo curioso es que aunque no existe una definición clara de lo que es un hada, como que todos tenemos una imagen más o menos formada en la cabeza cuando las mencionan. Son seres etéreos, con algo de magia y muchas veces con ganas de hacer travesura o de engañarte un poco. Aunque te las puedes imaginar diminutas, con alas como las de una mariposa, otras veces te las puedes imaginar también como seres altos, elegantes y con orejas puntiagudas. Pero ¿cómo es que tenemos tantas versiones de la hada? ¿Cómo es posible que con tanta variación siempre parezca haber algo que las conecta, algún rasgo común? Porque de alguna forma compartimos esa idea de que las hadas son misteriosas, son traviesas, son engañosas. No importa si son pequeñitas y son aladas o si parecen un poco supermodelos élficos. En el fondo siguen siendo estas criaturas que se mueven entre lo que es real y lo que solo podemos imaginar. El término hada, al menos en otro idioma, sobre todo en inglés, se usa para describir casi cualquier criatura mágica, desde duendes hasta gnomos. De hecho, el hada entraría dentro de la categoría de duendes, sería un tipo de duende, según sobre todo la mitología anglosajona y demás. Pero en otras ocasiones, como por ejemplo en castellano, sí que se suele referir solo a esos seres que son como pequeños duendecillos alados. Ahora, las teorías de dónde vienen las hadas son tan variadas que la verdad es que podríamos estar hablando horas de esto. Por ejemplo, hay quienes dicen que su origen está en la mitología persa. Los persas tenían unos seres llamados peris, que eran como ángeles y que ya existían en tiempos del imperio aqueménida, o sea, hace bastante. Los peris eran descritos como espíritus de la naturaleza, eran hermosos, tenían alas y todo eso. Entonces, algunos creen que esta idea llegó a Europa quizá a través de los pueblos germánicos o por intercambios culturales muy tempranos. Otros piensan que las similitudes pueden venir de una mitología común a los pueblos indoeuropeos. En fin, es complicado, pero es muy interesante. En la Edad Media, la palabra fairy se usaba como adjetivo para describir algo encantado. Entonces podías tener un fairy knight, un caballero encantado, o una fairy queenie, una reina encantada. Y poco a poco esto se convirtió en un término para todo lo que tenía un toque de magia. Ya en el inglés medio tardío, fairy se usaba como una etiqueta para cualquier criatura mágica. Luego, en la época isabelina, la hada y los elfos empezaron a mezclarse en la cultura popular y los términos se volvieron prácticamente intercambiables. Lo que hoy pensamos como hada es algo más exclusivo del folclore inglés, pero no siempre fue así. Y es que este concepto cambió mucho con la era victoriana, donde las hadas se volvieron más pequeñas y digamos más bonitas para adaptarse al gusto de la época. De ahí salieron los famosos cuentos de hadas para niños que todos conocemos. La fascinación por las hadas tuvo un gran auge en la época victoriana y en la eduardiana. Durante el Renacimiento celta, en Irlanda, las hadas se volvieron un símbolo de patrimonio cultural. Curiosamente, algunos expertos creen que este resurgimiento del interés por la hada en Inglaterra fue una respuesta a la industrialización, como si la gente quisiera aferrarse a esas antiguas costumbres y leyendas mientras el mundo cambiaba rápidamente. Las hadas modernas, las que conocemos hoy, no provienen de un solo lugar.
lugar. La verdad es que el término es un cóctel de diferentes creencias populares, un poco de literatura de aquí y de especulación de allá. Los folcloristas y los mitólogos, las personas que se encargan de estudiar este tipo de cosas, han imaginado a la hada de mil maneras. A veces se las ve como los muertos que no encontraron su camino, o incluso como demonios. Hay quienes dicen que son una especie distinta de humanos, una raza humana más antigua, o que incluso son ángeles caídos. Como puedes ver, hay un poco de todo. Lo curioso es que todos estos elementos de las hadas combinan influencias tanto celtas como germánicas como grecorromanas. Y los folcloristas han estado diciendo que las hadas en realidad surgieron de un montón de creencias antiguas que fueron quedando atrás cuando llegó el cristianismo. Pero estas explicaciones tan diferentes no son necesariamente incompatibles. En realidad las hadas se pueden rastrear hasta múltiples fuentes, lo que hace al final que esta historia de estas criaturas mágicas sea todavía más alucinante. Así que hablemos de las hadas también y su relación con la religión. Porque hay un dogma cristiano que dice que en realidad las hadas son como una especie de ángeles degradados. Como veis, al final la religión está un poco metida en todo. La historia dice que había un grupo de ángeles que se rebeló, así que Dios, en un arranque de ira, decidió cerrar las puertas del cielo. Los ángeles que se portaron bien siguieron dentro, los que se fueron al infierno se convirtieron en demonios y los que se quedaron atrapados en medio pues se transformaron en hadas. Y eso no es todo, porque hay quienes dicen que había ángeles que no eran lo suficientemente buenos para quedarse en el cielo, pero tampoco eran tan malos como para irse al infierno. Así que estos pobrecitos fueron expulsados del cielo y ahí es otra vez donde entran las hadas. El rey Jaime I no se andaba con tonterías cuando hablaba de las hadas. En una disertación que hizo llamada Demonology, dijo que las hadas no eran más que espíritus ilusorios, algo así como entidades demoníacas que tenían la capacidad de profetizar. En la época medieval, si eras una bruja o un hechicero con un espíritu familiar, estos espíritus te ofrecían sus servicios. Pero luego, en el siglo XIX, las cosas se pusieron un poco más angelicales. Y es que en los círculos teósofos ingleses, la idea era que las hadas tenían una naturaleza más divina. Se hablaba de estas entidades llamadas devas, que guiaban procesos naturales como la evolución de los organismos o el crecimiento de las plantas. Eran casi como las directoras de la naturaleza. Muchos de ellos supuestamente vivían en el sol, pero también había devas que eran más terrenales, incluyendo a precisamente nuestras queridas hadas, que eran descritas como pequeños seres brillantes con llamas de colores del tamaño de un humano. Aunque bueno, se cree que con la magia podían cambiar de tamaño, así que esto varía también mucho. Arthur Conan Doyle, el tipo que creó a Sherlock Holmes, escribió un libro en 1922 llamado La llegada de las hadas. En este libro hablaba sobre cómo un destacado teósofo, el Gardner, comparó a las hadas con mariposas. Según él, las hadas eran el vínculo esencial entre la energía del sol y las plantas de la tierra. Muy bonito, pero las describía como nubes pequeñas y nebulosas de colores, sin una forma definida, pero con un núcleo brillante y chispeante. Y decía que el crecimiento de una planta que damos por hecho, ya sabes, el sol, la semilla y el suelo, no podría ocurrir si las hadas no estuvieran allí. Una teoría muy interesante con respecto a las hadas es la de la gente oculta. Hay una teoría un poco desactualizada, pero muy interesante, que dice que el folclore de las hadas podría haber venido de recuerdos de una raza prehistórica. La idea es que cuando los recién llegados llegaron a Europa, desplazaron a unos pueblos humanoides que eran más antiguos. Así que esos recuerdos de los que fueron derrotados se convirtieron en lo que hoy entendemos como hadas. Es que es para reflexionar, ¿eh? Suena raro, pero hay quien apoya esta teoría con el tema del hierro frío, que se creía que servía como un amuleto contra la hada, porque la gente pensaba que era un recuerdo cultural de los invasores con armas de hierro, que fácilmente derrotaron a aquellos que solo tenían piedras, huesos y madera. Siguiendo con teorías y pruebas de su existencia, en el siglo XIX hubo algunos arqueólogos que encontraron habitaciones subterráneas en la isla Orcadas, que se parecían a ese mítico Elfland que se menciona en algunos cuentos. Y aquí viene lo curioso, en el folclore se decía que las puntas de flecha de sílex de la Edad de Piedra eran cosas que los humanos solían atribuir a las hadas. Vamos, le llamaban elfshot, que es como disparo de elfo. Entonces, si las hadas vestían de verde y vivían bajo tierra, podría ser
porque necesitaban esconderse de los humanos que no eran muy amigables. Su magia, en este contexto, era su manera de defenderse de los que tenían mejores armas. En esa época victoriana también se hablaba de canibalismo entre los ogros, lo que se atribuía a recuerdos de razas más primitivas que se comían a los que consideraban superiores. Y luego tenemos la idea de los elementales. Se dice que las hadas son en realidad especies inteligentes completamente diferentes de nosotros y de los ángeles. Hay un señor llamado Paracelso, que era alquimista y que las clasificó junto con los gnomos y las sílfides como elementales. Esto significaría que son entidades mágicas que representan fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, hay historias que dicen que las hadas son espíritus del aire. Pero bueno, este es un tema súper complejo que nos daría para mucho rato y que ya se sale un poco de lo que viene siendo la historia y el origen de las hadas en sí. Así que ahora vamos con la siguiente criatura mitológica. Los gnomos son esas pequeñas criaturas mágicas que normalmente imaginamos con las barbas largas y con gorritos puntiagudos. Y son mucho más que simples personajes de cuento. Desde las profundidades de los bosques hasta los rincones de nuestros jardines, los gnomos han estado entre nosotros durante siglos, cuidando de la tierra y protegiendo sus secretos. ¿Pero de dónde vienen realmente? Porque la historia de los gnomos es un fascinante viaje a través de mitos y de leyendas. Es una travesía que nos lleva desde las antiguas tradiciones europeas hasta las interpretaciones modernas de la cultura popular. O sea, imagínate el mundo de estos seres diminutos que son guardianes de la naturaleza y que luchan por sobrevivir en un entorno que va cambiando rápidamente, teniendo que enfrentarse a desafíos y aventuras que solo los más valientes pueden soportar. Vamos a ver un relato lleno de magia, de misterio y de esta eterna lucha de los gnomos por mantener su legado en un mundo que normalmente los olvida. El término gnomus fue acuñado por un tipo muy interesante que lo hemos mencionado antes y fue el alquimista suizo llamado Paracelso. Esto pasó en el 1566. Este señor, en una de sus obras, nos presenta a los gnomos como esos sabios seres que conocen todos los secretos de la tierra, como si fueran un poco los bibliotecarios del mundo subterráneo. Son guardianes de las minas de oro y de plata, viven en las entrañas de la tierra, entre grutas llenas de estalactitas brillantes. Se decía que el aire, el agua, la tierra y el fuego estaban todos bajo el control de seres invisibles, y que los gnomos eran los encargados de la tierra, pero no de la superficie, sino de lo que hay debajo. Lo curioso es que aunque los gnomos no son exactamente seres mitológicos, recuerdan a esos genios griegos, a los telquines y a los cabiros, que también tenían que ver con el trabajo de los metales. A lo largo del tiempo, los gnomos se esparcieron por el mundo adaptándose a diferentes culturas, pero siempre manteniendo ese papel de guardianes de la tierra. Y su estatura también ha ido cambiando. Y es que se dice que eran tan pequeños que su tamaño iba disminuyendo hasta casi desaparecer. Ahora, hubo un hallazgo muy curioso en el año 1200, y es que un noruego llamado Frederick Ugard encontró una escultura de madera en la casa de un pescador pobre en Tortheim. Esta escultura, que era más dura que el roble y que medía unos 15 centímetros, tenía una inscripción en la base que decía, os lo pongo por escrito porque no hablo noruego. Esto significa gnomo, estatura real. Así que si esto fuera real, puede ser que en algún momento realmente existieran. En los cuentos de hadas del siglo XIX, los gnomos empezaron a tener un papel muy interesante. Se convirtieron en la versión subterránea de la hada, como si fueran un poco sus primos lejanos que vivían bajo tierra. Además, también empezaron a reemplazar a los traviesos goblins, que son una especie de duende, los duendes irlandeses, que solían aparecer por ahí. Y claro, los gnomos no son lo único en esta fiesta, porque tienen un montón de familiares fantásticos. Son parte de la familia de los duendes, de los enanos, de los gremlins, hasta de los brownies y de los elfos navideños. La parte divertida es que desde los años 40 los gnomos de jardín empezaron a ser un gran éxito. Decoraciones de piedra o de plástico que parecían sacadas de un cuento de hadas, muy parecido a los enanitos de Blancanieves que todos conocemos. Y también han inspirado a cosas geniales como los pitufos, por ejemplo, o como la serie David el Gnomo. Así que ya ves que estos pequeños gnomos han tenido una vida llena de aventuras en nuestra cultura y todavía siguen ahí, cuidando los jardines y llenando nuestra historia de magia. Y las últimas criaturas de las que vamos a hablar son los elfos, porque también me parecen fascinantes. Son seres de belleza sobrenatural, con las orejas puntiagudas y con una conexión muy profunda con la naturaleza. Desde hace tiempo han sido parte del folclore de muchísimas culturas, especialmente en la mitología nórdica y en la germánica.
Son seres que no solo son guerreros hábiles, sino que también son maestros de la magia y son protectores de los bosques. Hay algunas historias donde se les describe como guardianes de los secretos de la tierra. Cuidan las plantas y los animales, mientras que en otras son traviesos y juegan con los mortales, un poco como las hadas, llevándolos a aventuras inesperadas. Así que vamos a ver la historia, el origen del mito de los elfos y ver cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo, desde sus antiguos relatos hasta las representaciones más modernas. Estas criaturas tienen un trasfondo que nos lleva, como ya hemos dicho, a la mitología nórdica, donde eran conocidos como Alfar. Ahora, aunque no tenemos muchos textos antiguos que los describan con lujo de detalle, está claro que la creencia en ellos era algo muy común entre todos los pueblos germánicos también. Así que no solo los escandinavos estaban hablando de ellos. Los elfos eran vistos como seres poderosos y muy hermosos. Pero lo curioso es que nunca se registraron mitos completos sobre ellos. Sin embargo, algunos hombres ilustres, como por ejemplo el rey Olaf, se convirtieron en elfos después de su muerte. Además, en un poema llamado Volurdarkvida, un guerrero famoso, Volurd, es llamado el líder de los elfos. Había además reyes que gobernaban Alfheim, que es un lugar que se cree que estaba en lo que hoy conocemos como Suecia y Noruega. Y estos reyes, gracias a su sangre élfica, eran considerados más bellos que la mayoría de los mortales. Todo esto nos lleva a pensar que en el mundo de los elfos la belleza no era solo superficial, sino que era también un signo de su conexión con lo divino. Por ejemplo, el rey Alf, que gobernaba en Alfheim, tenía una descendencia que brillaba con esta luz de los elfos. Incluso el último rey se llamaba Gandalf, que te sonará bastante el nombre, ¿verdad? Los elfos eran considerados casi semidivinos, como aquellos espíritus de la naturaleza que vemos en muchas otras culturas. En esta mitología nórdica eran los guardianes de la fertilidad y estaban muy ligados a los ancestros. Podían atravesar paredes y puertas como si fueran sombras, entre otras muchas habilidades. Tenían también conexiones con los dioses, especialmente con Frey, el dios del sol. Se hablaba de sacrificios a los elfos, llamados Alfablot, que probablemente incluían ofrendas de comida. Esto nos da una idea de lo importantes que eran en las tradiciones y en las creencias de las antiguas sociedades nórdicas. En la mitología germánica, hablando un poco más en detalle de esto, la palabra elfo tiene sus raíces en el sajón antiguo, que se conocía como Alf. Originalmente eran vistos como criaturas que habitaban en los cielos durante la época del paganismo germánico. Sin embargo, con el tiempo, la imagen de los elfos fue evolucionando y en el folclore post-cristiano empezaron a ser retratados como pequeños, pícaros, traviesos y a veces un poco maliciosos. Estos elfos podían causar enfermedades en los humanos y en el ganado, y además se decía que provocaban horribles sueños que todos hemos tenido alguna vez. Y es que, ¿sabías que la palabra alemana para pesadilla, Albtraum, significa sueño de elfo? Y que se creía que un elfo se sentaba también sobre el pecho de la gente mientras dormían, causando esta parálisis del sueño. En Dinamarca y en Suecia encontramos que los elfos también tenían un toque especial. Aunque a veces aparecían reyes elfos, eran más comunes las figuras de mujeres elfas. Hay un famoso poema épico que se llama así, un enano llamado Alberich, cuyo nombre significa elfo soberano, confunde aún más la frontera entre los elfos y los enanos, algo que ya se mencionaba en la Edda prosaica. Este enano se volvió tan popular que su nombre se transformó en Oberon en inglés, que es el rey de los elfos, y las hadas en la obra de Shakespeare El sueño de una noche de verano. La leyenda de El Conig, el rey de los elfos, aparece como un presagio de muerte similar a la figura de la Banshee en la mitología irlandesa. Este personaje se le aparece a una persona que está a punto de morir y su expresión le indica el tipo de muerte que le espera. En los cuentos de hadas, como en uno de los hermanos Grimm, encontramos también a estos pequeños seres que ayudan a un zapatero, en este caso. Cuando el zapatero les agradece con ropita, los elfos se van corriendo, encantados y felices. Aunque a veces se confunden con otras criaturas, estos personajes también llevan consigo la esencia de los elfos. Con respecto a cómo estos seres se han ido metiendo en la fantasía literaria, en las novelas y en el folclore de los elfos, son personajes que realmente te atrapan con su mística y que la verdad tienen mucho para poder jugar con ellos en la literatura, en el cine y demás. Por eso los solemos ver tanto. Los imaginamos normalmente como seres con orejas puntiagudas, con un toque un poco travieso, y en las versiones más modernas pues pueden estar camuflados en los bosques, en rincones naturales, siendo un poco más primos cercanos de los
los duendes. También en otras son guerreros que pueden lanzar fuego, que pueden, no sé, hacer prácticamente de todo. Pero también tienen su lugar en la literatura española antigua, porque por ejemplo en el Cantar del Mío Cid se menciona la cueva de Elfa, lo que le añade también un toque antiguo de misterio a estas criaturas. En las historias actuales los elfos son longevos, a veces son inmortales, tienen poderes mágicos, son seres con una gran maestría en la magia y con una fuerza superior a la de los humanos, además de que suelen ser increíblemente inteligentes y sensatos. Aunque suelen ser serios, son amables y sobre todo son leales, pero hay muchos elfos que ven a los humanos como una raza inferior. Tolkien, por ejemplo, en sus novelas menciona que la raza élfica ha existido durante milenios, mucho antes que nosotros, y también que tienen sus propias sociedades, con reyes y reinas, y que disfrutan de la danza y de la música, normalmente celebrando fiestas que se extienden hasta el amanecer. Los elfos han hecho un largo camino a través del tiempo y de la imaginación de la gente, desde sus raíces en la mitología nórdica hasta convertirse en estos mágicos seres que conocemos hoy. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si tenéis algún apunte que hacer, algo que sepáis al respecto de estos seres y que no haya mencionado, dejádmelo en los comentarios. Y si no sabéis qué comentar, dejadme este emoticono de aquí y yo responderé tan rápido como pueda. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.